Paula, ¿se ve el PPT? Sí se ve, doctor. Bien, jóvenes. El tema que nos toca hoy es tuberculosis renal. Las partes que vamos a tratar. La tuberculosis renal a lo largo de la historia. La tuberculosis en general tiene o el bacilo de Koch, prácticamente ha vivido con la humanidad. Existen diferentes estudios que demuestran esta aseveración. Y a través de la historia ha ido recibiendo diferentes tipos de denominaciones. Dentro de ellas, por ejemplo, tisis, que se refiere a una desnutrición severa, no tisis. También se le ha llamado escrofulosis. En algún momento se le llamó la gran plaga blanca o peste blanca, para diferenciarlo de la peste negra que hubo también en siglos pasados. También le llamaban la enfermedad del mal vivir, proceso fímico también le llaman, fímico. Y este fímico, ahí viene la explicación de los antifímicos, que le llaman a los rifampicina y isoniazida. Fímico en el diccionario significa tuberculosis, por si acaso. También le llaman consución o enfermedad de agotamiento. Y siempre se vinculaba, porque tenía razón, con la pobreza, la promiscuidad y la ignorancia, ¿no? Pero en determinada época de la vida, en el siglo XVIII, XIX, atacó a mucha gente científica, gente con el arte, y no solamente entonces era problema de la gente pobre, ¿no? En el Perú, en la historia peruana, en el museo de Pueblo Libre, hay un inca, una momia, en el cual la encuentran doblada y le han encontrado ahí el mal de Pot, que se refiere al compromiso de la columna, tuberculosis en la columna, que provoca el mal de Pot con problemas neurológicos y dificultad para caminar. También en las antiguas civilizaciones, en las tablillas estas de babilónicas, ahí también encontraron restos, ¿no? En un estudio que hicieron aquí en el museo, un médico que se dedicó a esto, refería que en el Perú inicialmente pensó que la tuberculosis, el origen de la tuberculosis para la humanidad o para el mundo fue acá, porque antiguamente encontraron tuberculosis
y encontraron la tuberculosis como una zoonosis, pero de lobo de mar, que no coincidía. Después han hecho otros estudios también, porque hay diferentes del camello, de la vaca, africanos. Al final han hecho un estudio, como ahora todo es por ADN, hacen estudio de ADN y han encontrado pues que el origen de la tuberculosis viene del África, ¿no? En el África se inició esto de la tuberculosis. Bueno, esto está impactando a nivel mundial. En la época de de la industrialización en Europa, en la revolución industrial, hubo un hacinamiento en las ciudades. Las ciudades se iban volcando alrededor de las industrias, y donde aparecieron los obreros, entonces habría bastante hacinamiento y hubo un repunte o incremento de esta enfermedad de tuberculosis. Y de 100 pacientes que morían, 30 eran por tuberculosis. Bueno, ellos fueron bastante entonces impactados. Estos países industrializados, los de primer mundo, lucharon tenazmente contra la tuberculosis hasta controlarla. Controlaron muy bien, sus indicadores bajaron. No solamente ellos vieron la parte de tratamiento, diagnóstico oportuno, sino ellos trabajaron mucho en la parte social, parte de vivienda, viviendas ventiladas, nutrición. Entonces, con esto también fueron combatiendo esta enfermedad, ¿no? Y de tal modo que controlaron. Uno de los errores que tuvieron, eso sí, los países industrializados es que en el mundo, con esto de la aldea global, la globalización y las autopistas virtuales y la comunicación a través de los aviones, que en un día podemos estar en cualquier sitio del mundo y transmitir nuestras bacterias, ¿no? Igual como pasó con el COVID. Entonces, esto está generando un repunte en los países industrializados o en los países del primer mundo, nuevamente la tuberculosis. ¿Cuál sería la explicación? Dentro de la fisiopatología de la tuberculosis está el linfocito CD4, que interviene como un mecanismo de defensa para eliminar estos patógenos, estos bacilos de Koch, ¿ya? Y la enfermedad o la epidemia moderna del VIH ataca a estos linfocitos CD4. Entonces, hay una asociación mortal entre estos dos patógenos, de estas enfermedades, tuberculosis y VIH, que están generando efectos. Es por eso que ahora los pacientes, cuando son diagnosticados de tuberculosis, se les hace estudios de VIH, porque hay una asociación fuerte entre las dos para generar tuberculosis. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿qué cosa es una tuberculosis renal? En principio es una enfermedad crónica, ¿no? Es una enfermedad crónica provocada por diferentes tipos de micobacterium. Son lesiones inflamatorias, exudativas y se disemina por la vía urinaria. Cuando se disemina por la vía urinaria, tenemos la oportunidad de que aparezcan los bacilos en la vía urinaria y hacer diagnóstico con urocultivos. Mientras no aparezca en la vía urinaria, a veces no se puede hacer los cultivos, no se puede detectar. También también se sabe que la tuberculosis renal es secundaria a una infección primaria en otro órgano. Es lo habitual. Inicia en el pulmón y luego de ahí puede ir a cualquier otro órgano, ¿no? A través de la vía hematógena, a través de la vía linfática. Y el riñón es el primer órgano afectado, se refiere a que luego son los uréteres y vejiga. Y como les comenté, la enfermedad producida más frecuentemente encontrada en pacientes con HIV, ¿no? En relación al CD4, el linfocito CD4, que es lo que le comentaba.
Cuando nos dicen que la tuberculosis es una de las primeras formas más comunes de tuberculosis extrapulmonar, esa es la verdad. Pero si por algún motivo, en algún momento, en un examen encuentren como segunda causa y las alternativas encuentren o ganglionar, esas son más frecuentes, por si acaso, ¿ya? Claro, no sería como extrapulmonar porque es parte del pulmón, pero depende del contexto de la pregunta, pero tuberculosis pleural se presenta más frecuentemente. La OMS estima que un tercio de la población mundial está infectada con tuberculosis. Si ahorita somos 30, ¿cuántos tenemos acá? 30, un tercio de 30, 10. 10 estaremos infectados con tuberculosis. Miren ustedes que la tuberculosis renal es el sitio extrapulmonar de afección más común y comprende entre 15 a 20% de todos los casos extrapulmonares. La relación de hombre a mujer es de 2 a 1, es más frecuente en varones. Son datos estadísticos, ¿ya? Fisiopatológicos no hay una explicación. Y el 20% fue registrado en la raza blanca. Aquí tenemos que tener atento a qué cosa es infectada, porque yo me imagino ustedes aquí, digo, somos 30 y 10 estamos infectados. Eso es real. A ver, Joana, ¿tú crees que si aquí, bueno, estaremos 20, 21, entonces 7, 7 tendremos infección de tuberculosis? ¿Tú crees eso, Joana, o no? Joana Mario. Doctor, disculpe, ¿me podría volver a repetir la pregunta? Se escuchó La pregunta entrecortado. dice, la OMS dice que un tercio de la población mundial está infectada con tuberculosis. Un tercio de la población mundial. Nosotros somos aquí 21, la tercera parte es 7. 7 estaremos infectados con tuberculosis. Sí, doctor, sí creo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que saber, sí, igual, es igual como cuando hablamos con el paciente, ¿no? El paciente dice, señor, ¿qué molestia tiene? Me duele la espalda. Entonces, ustedes tienen que verificar si esa información es real o a qué se está refiriendo él, ¿no? Señor, muéstreme, ¿dónde? Con un dedo muéstreme su espalda y te enseña la región lumbar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de región lumbar, no de la espalda, ¿no? Entonces, hay que saber, lo que nos está diciendo es diferente. Por eso, aquí cuando dice tercio de la población está infectada, entonces tenemos que definir a qué se refiere infectada, ¿ya? Y esto va a servir también para lo de infección urinaria si ya han hecho en el caso de la bacteriura asintomática. Lo que se refiere a infectada no significa que esté dando manifestación clínica, enfermedad, sino que se tiene la bacteria en un estado latente, silente, como estos mamíferos en estado de hibernación, digamos, ¿no? Están durmiendo, ahorrando el máximo de energía y conviven en un estado de equilibrio mientras nuestro sistema inmunológico está apto, capaz para poder defendernos. Entonces, eso es lo que a eso se refiere infectado, ¿ya? Nosotros compartimos bacterias con nuestros perros, con nuestros gatos. En el ambiente hay bacterias. Ustedes mismos tienen en la piel bacterias. Un beso jala más de 2000 bacterias y convivimos con las bacterias en forma simbiótica. Hay bacterias y hay un equilibrio ecológico, ¿no? Entonces, por eso dice que estos micobacterias casi convivieron con el hombre desde el inicio de la humanidad, pero lamentablemente hacen más daño al hombre, ¿no? A diferencia de otro tipo de bacterias que conviven. Cuando... Acá está. Entonces, infección es la penetración y multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. No es sinónimo de enfermedad infecciosa, Joana, ¿verdad? No es sinónimo de enfermedad infecciosa.
Hay está el germen, y tenemos el bacilo, pero está en un equilibrio, no genera enfermedad latente. Tal vez eso puede extrapolarse para las bacterias asintomáticas, se han hecho tú, en cual el paciente le hacen un examen de orina, por eso tiene una casa de reposo, a todos 100 viejitos le hacen su examen de orina y salen unos 4 o 5 con cultivos positivos, ¿ya? Y les preguntan a esos 4 o 5 pacientes si tienen alguna molestia urinaria, no tienen. Le repites el cultivo y otra vez sale el cultivo positivo, pero no tiene molestias. Están en un equilibrio. Y si tú le das este antibiótico, vas a romper ese equilibrio. Por eso le dan bacteriuria asintomática, no dar tratamiento. Algunos clínicos dicen, no le estés pidiendo análisis, que más es lo que te confunde y genera problemas, ¿no? No pides análisis si no tiene alguna manifestación clínica. Muy bien. Entonces, nosotros compartimos bacterias, como les comentaba, hay bacterias de... Cuando nosotros nacemos, las bacterias son transmitidas al bebé a través, cuando pasan por el canal de parto, y estas bacterias van a constituir el bioma en el tubo digestivo para favorecer la digestión. Generan formación de anticuerpos. A diferencia de los bebés que nacen por cesárea, que no tienen esa oportunidad y generan su bioma a partir de las bacterias de las manos del médico, son más vulnerables, ¿no? Que los niños que salen por el canal del parto normal. Para que vean cómo compartimos bacterias. Las bacterias bueno, conviven con nosotros, ¿no? Buenas y malas, bacterias buenas y malas. Hay un equilibrio entre ellas. Aquí está lo que les comentaba. Mire, el ser humano está formado de 100 billones. Nuestras bacterias pesan más que nuestro cerebro, para que vean que estamos llenos de bacterias. Estamos respirando todos los días bacterias. Inhalamos, exhalamos bacterias. Y a partir de esto también, bueno, la experiencia de esto es que las enfermedades respiratorias, la tuberculosis se transmite a través de la vía aérea. Cuando uno habla, cuando uno tose, así se transmite la aérea. No se transmite con la comida, no se transmite con el beso. Es con la vía aérea. Cuando uno respira, elimina millones de bacilos y esos son los que respiran o se eliminan a través de la vía aérea y eso es lo que respiramos. Y aquí les decía que cada centímetro cuadrado de la superficie del pelo hay 10.000 bacterias, miren. Obviamente dependiendo de la zona dermatológica, ¿no? 10.000 bacterias. Estas bacterias son utilizadas en la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un campo de las bacterias. Dicen que las bacterias en la evolución de la historia de la humanidad, de la Tierra en general, que las primeras bacterias que aparecieron fueron las bacterias anaeróbicas, que no necesitaban oxígeno. Y estas generaron, bueno, en condiciones climáticas, etcétera. Luego ya aparecieron otros seres, ¿no? Pero ellos son los que, ellos generaban el oxígeno en la Tierra, son millones y millones. Y luego ya aparecieron las bacterias aeróbicas, que son más modernas. Y esta bacteria del Bacillus koch justamente es aeróbica, le gusta el oxígeno, por eso vive en zonas muy oxigenadas. Cuando hablamos de Mycobacterium tuberculosis, es un complejo, ¿no? No es solamente la Mycobacterium tuberculosis, hay otros, bovis, el de la vaca. Hay un bovis BCG que se utiliza en cáncer de vejiga o neoplasia de vejiga, se utiliza como vacuna, se administra. Y esta es causa de tuberculosis vesical también. Hemos observado a algunos pacientes con cáncer, con tuberculosis eh, vesical, producto de este tratamiento, ¿no? Para el cáncer de vejiga. Después ahí tienen Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti. O sea, todo es un complejo. Cuando en la clínica, cuando hace diagnóstico de tuberculosis, se hace como tuberculosis.
y ya en el análisis que encuentren, se va a hacer la diferenciación si será bovis, ¿no? Si será africano, etcétera, pero la clínica te va a dar la misma con algunas características que resaltan en cuanto a la respuesta al antibiótico, ¿no? Algunas de ellas tienen mayor resistencia que otras. En general, en el mundo, el segundo problema que ha aparecido es de que hay resistencia al tratamiento antibiótico. Estos gérmenes han aprendido a resistir a los antibióticos principales en el manejo de tuberculosis. Y es otro campo amplio también que se requiere eh, identificar. Este Mycobacterium tiene una característica especial. Primero que tiene una capa que está rodeada de muchos lípidos y su característica es que esta bacteria cuando ingresa hacia el organismo son captadas por los macrófagos y estas ingresan dentro del macrófago y ahí pueden hibernar, pueden crecer, dividirse. Pero estos macrófagos no están capacitados para eliminar porque no lo conocen, no están sensibilizados, solamente las envuelven. Y cuando vienen los linfocitos, otros para poder, no encuentran un bacilo, porque los bacilos están dentro, intracelular. Entonces, estos se defienden, no hay una forma como poder eh, eh, conocer a este bacilo para generar anticuerpos, ¿no? Y esa característica hace que se repliquen fácilmente intracelularmente dentro de los macrófagos. Cuando uno manda a hacer un cultivo de estos Bacillus de Koch, es importante, bueno, en el proceso del cultivo, lo que hacen, como este es de crecimiento lento, muy lento, crece muy despacio, entonces más crecen las otras bacterias que contaminan alrededor. Por eso en el tratamiento, eso matan a las bacterias que acompañan para permitir el crecimiento de estas Mycobacterium, cuya característica es de crecimiento lento. Hay un Mycobacterium también que actúa en esta enfermedad. Hay una enfermedad que salía en la Biblia, no me acuerdo cómo se llama esta. Lepra, ¿no? La lepra también tiene relación con estos micobacterios. En el tratamiento les dan también rifampicina una vez mensual para que vean cómo su crecimiento es lento, ¿no? No es como en tuberculosis que le dan, tienen otro esquema, pero por ejemplo en esto de la lepra el tratamiento le dan mensual porque su crecimiento es lento de la bacteria, de este micobacterio. A ver, ¿qué cultivos de orina deben hacerse? Cuando ustedes detectan a un paciente que tiene molestias urinarias, bueno, en general, las molestias urinarias para infección son dos síndromes importantes, ¿no? O dos capítulos importantes, dos dimensiones de infecciones urinarias. Una es infección urinaria alta y la otra es infección urinaria baja. La infección urinaria alta te da dos síndromes, síndrome febril y síndrome de dolor lumbar. En cambio, las infecciones urinarias bajas te dan un síndrome más que todo irritativo, síndrome miccional agudo. Se refiere a esa tríada de disuria, polalquiuria, tenesmo vesical. Ese síndrome miccional agudo te da las infecciones urinarias, pero también te puede dar otras patologías como vulvovaginitis, o sea, una enfermedad ginecológica. Pero el síndrome como tal es disuria, polalquiuria y tenesmo vesical. Prostatitis también te puede dar esa manifestación. Síndrome miccional agudo o un síndrome irritativo. Eso es lo que te da, bueno, son las dos grandes dimensiones, ¿no? Infección urinaria alta y la infección urinaria baja. Y habitualmente cuando tienes una infección urinaria,
lo primero que hacen es pedir un cultivo, no se da tratamiento. Bueno, en el esquema cuando les van a enseñar primera infección, no tiene factor de riesgo, se le da el esquema de tratamiento de acuerdo a la flora bacteriana que es más frecuente en su contexto, en su realidad, le dan el antibiótico que tiene menos resistencia. Cuando es repetida ya le hacen cultivos, etc., ¿no? Entonces, cuando hacen un cultivo para infecciones urinarias, nosotros hacemos un cultivo, así más bien, urocultivo. Y el tecnólogo interpreta que está pidiendo un urocultivo para cualquiera de las infecciones comunes, ¿no? O sea, para gérmenes comunes. Pero cuando se trata, y por eso es que cuando un paciente tiene tuberculosis con un síndrome misional agudo, le piden el cultivo y el cultivo sale negativo, porque el cultivo que se está haciendo no es para tuberculosis, no es el ideal. Se está haciendo cultivo para gérmenes comunes, en donde crecen los gérmenes, pues, que crece más rápido, ¿no? Y no es el cultivo adecuado. Entonces, ¿cuál es el cultivo adecuado? Es este cultivo de Lowenstein-Jensen. Ese es el cultivo. Luego, este cultivo sólido han aparecido otros cultivos líquidos que hacen más que donde el crecimiento es un poquito más rápido. Se anticipa 5 días más o menos, ¿no? Desde el 2019 aquí en el Rebagliati utilizan los dos medios, líquido y sólido, dependiendo también de la disponibilidad. A veces no hay líquido o a veces no hay sólido. Depende de la disponibilidad y del caso clínico también, ¿no? Hay pacientes que están hospitalizados, que se requiere saber más rápido, depende de la gravedad del compromiso que está comprometiendo. Entonces, utilizan uno de los dos, ¿no? Después hay otra prueba molecular, Genotype, que le llaman, es un método que permite identificar las mutaciones más frecuentes asociadas con las resistencias a las drogas, fundamentalmente las dos de primera línea, la isoniazida y la rifampicina. O sea, hacen la prueba rápida e incluso ya tenemos para ver si es o no resistente a la isoniazida y rifampicina. Un representante del ministerio dice que ya tenemos estas pruebas rápidas. En el hospital Rebagliati hacen. Le hicieron en una conferencia, le hicieron la pregunta si tenemos en las postas. Dijo que no, pero que ya están próximos a difundir a estas pruebas, ¿no? Y donde están haciendo bastante estudio de esto es en los penales, donde hay mucha tuberculosis. Como hay bastante hacinamiento, hay mucha tuberculosis, están haciendo. O sea, tenemos bastantes ayuda diagnóstica, pero las estadísticas nos dicen que seguimos en el mapa mundial, estamos más pintados, ¿no? Como que tenemos estadísticamente más casos. Entonces, el problema no solamente es de diagnóstico, sino también lo que utilizaron en los países del primer mundo, la mejora social, ¿no? El estado nutricional, vivienda, etc. O sea, el manejo es integral, no solamente es de antibióticos, de diagnóstico. O sea, el médico, salud nomás no tiene que ver esto, tiene que ver el ministerio, los otros ministerios, ¿no? Vivienda. Cuando vamos a pedir un cultivo, es el cultivo en orina de 24 horas. No es en la orina reciente de la primera muestra de la mañana, no. Es un cultivo en orina de 24 horas, tanto para cultivos como para hacer los BKs. Y los BKs en orina también pueden salir positivos, pero es difícil. La primera no te sale, la segunda vez se hacen 4 a 6 pedidos de beca en orina de 24 horas para poder encontrar el diagnóstico. No es como el BK de esputo que con dos piden test habitualmente, dos ya es bastante, ¿no? Entonces sale rápido, pero en el caso de esta mico en orina no. Orina hay que concentrarla en 24 horas y varias, 4 o 5 muestras. Aquí está la fisiopatología. Bueno, como les comentaba, la tuberculosis ingresa a través de la vía aérea, ¿no? Ingresa, genera la primoinfección pulmonar, esta por vía hematógena, cuando hay un tipo de tuberculosis que se llama la tuberculosis miliar.
Por si acaso, esta tuberculosis miliar pulmonar tiene una diseminación hematógena y puede ir a cualquier parte del organismo. Es una emergencia, diría yo, hay que dar tratamiento rápido, oportuno. Estas son una explicación de las que se diseminan a distintas partes de otros aparatos, ¿no? Les comenté que la diseminación es a través de la vía hematógena y hay un periodo de latencia, ¿no? ¿De qué depende? O sea, el germen, el bacilo de Koch, ingresa a nuestro organismo, es fagocitado, es destruido. Si es que en todo este proceso llega a un equilibrio, estos, esta, digo, esta neutralización del bacilo de Koch con los macrófagos, con los linfocitos, forman lo que le llaman la prima infección, y estas pueden, forman granulomas gaseosos, y estos se pueden calcificar, y si esto no avanza, ahí nomás queda la infección, ahí nomás queda la infección, y esperando el momento adecuado, un momento oportuno para que vuelvan a diseminarse. O sea, puede quedar ahí nomás a nivel pulmonar. ¿Y cuándo es el momento en que puede diseminarse? Por eso en el riñón pueden pasar 10, 15 años, y dependiendo de las condiciones del paciente, puede reactivarse, ¿no? Esto es básicamente dependiendo del estado inmunológico. Y es así que va hacia el riñón. Y en el riñón, pues, se forman granulomas. Se forman granulomas en la capa córtico-medular. Esos granulomas en la zona córtico-medular están en estado latente, como les comentaba, hasta que bajen las defensas. Y una vez que bajan las defensas, comienzan a dar estas manifestaciones, ¿no? Edema, vegetaciones, ulceraciones de la mucosa, evolución a fibrosis, estenosis. La infección, la tuberculosis renal, cuando se presenta, porque es difícil el diagnóstico realmente, porque dentro de la sintomatología, el paciente no manifiesta dolor renal, lumbar. Lo que más presenta el paciente son manifestaciones de irritación, es decir, el síndrome miccional agudo. Entonces, uno se enfoca más en un problema bajo que en el riñón, y olvida el riñón, olvida que eso puede ser manifestación del riñón, ¿no? Y es que pues el riñón no tiene neuronas que transmitan el dolor, excepto la capa, excepto la cápsula. Entonces puede ir avanzando la enfermedad y no da manifestaciones de dolor. Es poco frecuente. Siendo así la enfermedad del riñón y sus manifestaciones a nivel vesical, puede dar lo que le decía, el eh, síndrome miccional agudo o de irritabilidad, y también otro síndrome que puede dar el síndrome de dolor tipo cólico, simulando un cólico renal. Dolor que aparece en la región lumbar, de arriba hacia abajo y hacia adelante, hacia la región del testículo. Hace simular un cólico ureteral. Y en realidad es parte de la estenosis, de la formación de coágulos que se forman en la uretra y que da esta manifestación de dolor, ¿no? Síntoma doloroso. Y, y otra de las cosas que no debemos olvidarnos
es que siempre hay hematuria. Es como la tuberculosis pulmonar. Tú ves que bota sangre, lo primero que piensas es en tuberculosis. Cuando hay hematuria, también no hay que dejar ese pensamiento. La hematuria persistente, persistente. Siempre va a haber hematuria. Siempre va a haber hematuria en la tuberculosis renal. Es una característica que tiene. La tuberculosis renal tiene una clasificación. Miren, etapa 1, forma no destructiva, debe ser del parénquima. La etapa 2, forma destructiva o papilitis tuberculosa. La etapa 3 es la forma destructiva con una o dos cavernas. Y la etapa 4, forma destructiva generalizada. Esta clasificación, algunas veces a los pacientes le dices, sí, ¿qué molestia tiene o de qué antecedente tengo? Tuberculosis, estoy en la etapa 3 o estoy en la etapa 4 que le dicen. Entonces, esto nos sirve para ver de qué estamos hablando. ¿Sí? Esto hay que tener presente siempre, los factores de riesgo. Factores de riesgo. Siempre cuando preguntamos en los antecedentes, tener en presente. Si hablan de tuberculosis, alerta, hay que estar alerta, ¿no? Tiene molestias urinarias, oye, ¿no será una tuberculosis renal? Siempre tener en presente. Siempre los factores de riesgo es un poquito la experiencia y, y tener los tips de sospecha, ¿no? Por ejemplo, les digo yo, cuando usted, es clásico, cuando ustedes vienen un paciente que tiene un dolor torácico, precordial, opresivo, que apareció después de un esfuerzo, de estar corriendo, de estar en actividad sexual, o después de haber fumado coca. Entonces, si tienen dolor precordial, lo primero que piensan es un infarto. Eso lo saben hasta los que no son de salud. Igual, cuando tienen un dolor de cabeza intenso, sostenido, es un dolor que nunca lo tuvo, nunca lo tuvo. Ahora sí, es un dolor de cabeza. Lo primero que tienen que pensar ustedes es que sea un aneurisma o malformación arteriovenosa, sea rótulo. Entonces, tiene un dolor, un antes de Cristo y después de Cristo, por ejemplo, un cambio cualitativo. El agua que pasa de líquido a sólido, un cambio así. Ese dolor es tan intenso que nunca lo... Oye, ustedes sospechan que no va a ser un aneurisma y no le van a estar dando energésico y alta. Hay que observarlo, verificar signos, eso les obliga a buscar signos de rigidez de nuca, ¿no? Signos de irritación meningia. Igual cuando ven ustedes un dolor abdominal intenso, joven, lo primero que piensan es tuberculosis, apendicitis, aunque no sea apendicitis. Lo piensan, ¿ah? Porque a veces están 2 días, 3 días con dolor, ya recibieron tratamiento, una u otra cosa que altera la evolución natural de la enfermedad. Y entonces ya tiene diarrea, no tiene diarrea, y una apendicitis no va con diarrea. Entonces, pero si ustedes piensan en apéndice, usted le dice, señor, ¿dónde empezó el dolor? Ya. Y después ese dolor, ¿a dónde se fue? Ah, fue abajo, al lado derecho. Ah, ya. Independientemente de que tenga otros síntomas, diarrea, no diarrea, pero si tiene esa cronología, les hace sospechar y meten la mano hacia la fosa ilíaca derecha tratando de buscar rebote de, en el McBurnen le llaman, ¿no? Entonces, hay algunos tips que ustedes tienen que tener siempre presente para que no se les vaya el caso. En este caso de tuberculosis renal, el antecedente de haber tenido tuberculosis es importante. Ahora, la tuberculosis no respeta condición económica. Conozco gente que son empresarios que han tenido contacto con trabajadores y también igualito comen bien, hay médicos. Salud, hubo epidemias ya hace algunos 8 años. Habían colocado mal los sistemas creo que en Cayetano colocaron un sistema de aspiración de todo, la emergencia salía el aire, aspiraban y salía a, a la ventana cercana a la zona de descanso del personal de salud, ¿no? Esas cosas que ingeniería no se percataron, generó problemas, ¿no? Igual ustedes, siempre el capitán no puede morir primero, ¿no? Ustedes cuando van a atender un paciente,
tienen que cuidarse, independientemente que sea, no sea tuberculosis, tienen que cuidarse. Ahora, afortunadamente, ahora, a través de la pandemia, todos utilizamos máscara. Antes recuerdo que hasta para intubar un paciente, mire, ustedes están en contacto directamente con la vía aérea del pulmón y no se colocaban máscara. Así, llegaba de emergencia, ya, rápido, rápido, y no se cuidaban primero. Primero hay que protegerse uno. El general no puede morir, el general tiene que estar vivo. Y esto genera infección por descuido, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes van a ver un paciente así, primero tienen que protegerse. Hay un paro cardíaco, ustedes ayudarán, reanimarán, pero no a exponerse. Si tienen las medidas de protección, hay que, eh, hay que dar apoyo, si no, ustedes tienen el riesgo. ¿Cuánta gente se ha infectado? Así es que siempre con protección. Entonces, factor de riesgo, paciente que ha tenido tuberculosis o que algún familiar en la casa. Siempre se busca, cuando alrededor de un paciente hay como 10 que están en contacto, a esos hay que estudiarlos. Por eso cuando alguien sale con tuberculosis, estudiar a toda la familia, porque el riesgo es mayor. Otro factor de riesgo importante es que el paciente tenga infecciones urinarias repetidas, ¿no? Cuando la infección urinaria es repetida en varón rápido, se hace más rápido que mujeres, porque las mujeres tienen más infecciones urinarias por su predisposición anatómica. Hacen más infecciones urinarias que los varones. Cuando un varón hace infección urinaria, es una infección urinaria de alto riesgo, porque los varones no tienen por qué infectarse la orina, salvo que ya tengan problemas obstructivos, que es a partir de los 45 años, donde hay prostatismo, ya hay una especie de obstrucción y toda obstrucción genera infección. Entonces, cuando un paciente ya es mayor, ya sí pueden tener infección, ya se explica, ¿no? Es por la próstata, ya hay que estudiarle la próstata o ver qué hay que hacer con la próstata, ya eso te da infecciones urinarias. Pero en general, en pacientes jóvenes, en pacientes que tengan infecciones urinarias repetidas, le dan tratamiento antibiótico con urocultivos negativos. Tiene molestias urinarias, doctor, sí, tiene molestias urinarias, tiene leucocituria, el examen de orina más de 100 por campo y tienen molestias urinarias, su pH está ácido. ¿Qué hago? Ya dale antibiótico, que no sale de cultivo. ¿Qué salió? No sale nada. Ya dale pues, completa el antibiótico. Pasó, mejoran, no mejoran, siguen con las mismas molestias, que le arde, viene nuevamente al mes, otra vez. Cultivo, negativo el cultivo, y ya el paciente se automedica, y así va. Varias infecciones urinarias tiene. Esas infecciones urinarias repetidas, ese es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque se está cultivando, ya les comenté, el cultivo no es el adecuado y probablemente, y bueno, si es tuberculosis, los antibióticos convencionales no le van a hacer efecto. Bueno. Entonces, esos son los factores de riesgo. Cada vez que tengan infecciones urinarias repetidas, alerta, ¿no? Alerta. Sintomatología, ahí dice inespecífica, solo el síndrome miccional agudo, que no es del riñón, esos no son síntomas del riñón. Disuria, polialquiuria, tenesmo vesical. En una oportunidad vimos, eso también hay que tener presente, siempre hay que chequear al paciente, ¿ya? Esto me hace recordar un paciente que viene con un cuadro de apendicitis, pero el examen de orina sale con leucocituria. Entonces, y dolor abajo, y no vaya a ser algún problema ginecológico. Lo manda al ginecólogo mira el examen de orina, no, pues si está con leucocitos alta, dale su amigacina y se va. Se confió la doctora de un análisis de orina y resultó que eso era ¿cómo le llaman esto? Un distractor. Ustedes en su carrera van a tener distractores, hay que tener cuidado. ¿Cuál es el cuadro clínico principal? Los análisis sirven para confirmar lo que ustedes están pensando. Si aparece otra cosa, piense que es un distractor o traten de buscar una forma de explicar el caso. Que explique, que si no explica, entonces es un distractor, en todo caso repetir los análisis, el laboratorio se equivocó, etcétera, ¿no? Pero no se dejen llevar por un distractor. Si ustedes están seguros, han hecho una buena anamnesis, cosa que veo que no lo están haciendo todavía, están en ese proceso, hay que saber sacar información del paciente, hay que saber en qué tiempo están dándose
los síntomas para poder nosotros afirmar en base a una premisa. Y una premisa es una verdad que el paciente dice. Puede ser una verdad o puede ser una falsedad. Siempre los pacientes, doctor, vengo con fiebre. Todos los días veo en el hospital. Vengo con fiebre. Ves la historia, toda la evolución no ha tenido fiebre. Porque les dicen, di que tienes fiebre para que te hospitalice. O el paciente exagera. Entonces ustedes tienen que saber que las premisas que da el paciente tienen que ser una verdad, porque el conjunto de verdad es una tautología. Partes de una verdad, llegas a un diagnóstico verdadero. Partes de una falsedad, puedes llegar a una falsedad. A veces se llega a una verdad también. Pero lo ideal es partir de verdades para llegar a una verdad. Y la forma como puedes es conociendo las patologías, conociendo los síndromes y preguntando. ¿No tienes fiebre? ¿A qué molestias has tenido para la fiebre? O nada, tómate algo, pero no, entonces no es contundente. Pero si el paciente le dice tenía dolor de cabeza, malestar general, sudoración, mialgias, mi orina estuvo bien cargada, tomé paracetamol, no me bajó, demoró para bajar la temperatura, o tomé antalgina y me hizo sudar, entonces eso sí ha sido fiebre, a pesar que no tenga el termómetro, pero eso sí, encaja en un síndrome de fiebre. Muy bien, entonces no sé, siempre hay que tener en mente, siempre tratar de sacar, confirmar que no basta que te diga tengo fiebre y se quedaron ahí. No basta que diga tengo dolor y ya se quedaron ahí. No, el dolor, ¿dónde empezó? ¿Dónde acabó? ¿De dónde a dónde va? ¿Qué calma? ¿Con qué calma? ¿Con qué aumenta? Es lo que hicieron en semiología, ¿no? El dolor es un vector. Tiene un inicio, tiene un final, tiene una intensidad, tiene un recorrido. Entonces, esas cosas hay que preguntar porque eso nos va a dar el diagnóstico. Y igual pérdida de peso. Ha perdido peso, sí. Y entonces, ¿por qué perdió peso? Eso también es importante, ¿no? Perdió peso como un apetito. Sí, doctor, he bajado bastante, 10 kilos en 6 meses. Y su apetito como duro, como un montón, pero igual baja de peso. Entonces, más te orienta a un problema endocrinológico, ¿no? Hipertiroidismo, diabetes. Pero aquel paciente que pierde peso, no tiene apetito, ya no va a ser un problema oncológico, problema infeccioso crónico. Entonces, ¿en qué circunstancias te da el pérdida de peso? O el paciente está haciendo dieta, está yendo al gimnasio, se ha hecho una banda gástrica. Entonces, tienen que, a la hora de hacer la anamnesis, explicar por qué es la pérdida de peso, no así nomás. Pérdida de peso, malestar general y nos lleva a falsedades a veces, ¿no? Hay que saber, hay que ser enfático, hay que ser preguntones, espesos cuando hacemos la anamnesis. Dentro, dentro de la ayuda diagnóstica, cuando nosotros planteamos nuestros diagnósticos, o lo planteamos como hipótesis, son hipótesis explicativas, ¿no? Este paciente tiene un antecedente de haber tenido tuberculosis, luego de 10 años tiene infecciones urinarias repetidas, entonces ha bajado de peso. Entonces digo, oye, ¿no será una tuberculosis? Se puede plantear mi hipótesis. Entonces pongo síndrome miccional agudo, 2 puntos, descartar tuberculosis, 1, 2, descartar proceso oncológico. O si el paciente tiene hematuria, te pondré hematuria. Si es que es hematuria macroscópica, ¿no? Hematuria, descartar TB, descartar proceso oncológico. Entonces ahí viene la ayuda diagnóstica para corroborar lo que estoy pensando. Y la ayuda diagnóstica está en los exámenes de laboratorio, bioquímicos, exámenes de sangre, ¿no? Y este examen de orina, el otro son exámenes de imágenes y el otro es examen de interconsulta. La interconsulta también es ayuda diagnóstica. Lo que opina el colega, que sabe más que nosotros en su especialidad, y nos dice, doctor, esto puede ser tal cosa, da su opinión. Da su opinión para poder llegar a los diagnósticos, ¿no? Una de las cosas que considero también, eso se los digo yo como una cuestión personal, el examen físico, para mí personalmente es de ayuda diagnóstica. Le digo por qué. Porque cuando ustedes hacen la anamnesis
Terminan la anamnesis, todavía no lo han tocado al paciente. Termina la anamnesis y en su cabeza ya está qué es lo que puede ser. Un 90% en la anamnesis está el diagnóstico. Una anamnesis meticulosa con todos sus antecedentes te va a decir, esto puede ser una infección urinaria alta, una infección urinaria baja. Esto es clínica de un cólico ureteral. Lo veo pálido, pues una anemia, por algo será. Paciente, está pálido, está con melena, es una hemorragia digestiva alta. Tengo ya mi impresión, mi hipótesis explicativa, o que le llamo impresión diagnóstica. Entonces, termino la anamnesis, ya sé en mi mente qué puede ser. Entonces, ¿qué hago? Voy a examinar al paciente. Y en el examen voy a buscar aquello que me corrobore el diagnóstico, que me confirme. Por ejemplo, si pensé en apendicitis aguda, aparte de hacer un examen físico general, me interesará mucho cómo está la fosa ilíaca derecha, si hay o no hay rebote. Si pienso que es una infección urinaria, haré un examen físico, pero me interesará fundamentalmente cómo está el puño percusión y los puntos reniureterales. Si el paciente está con una cefalea intensa, me interesará en el examen físico si hay rigidez de nuca o no hay rigidez de nuca, para pensar en un síndrome meningio y sospecha de aneurisma. Si el paciente tiene un dolor torácico en el examen físico, voy a ver palidez, sudoración, signos vagales, ¿no? Palidez, sudoración, sensación de muerte, el paciente tiene una sensación de muerte. Y en el examen físico también presionaré el precordio para ver si no hay síndrome Tietze o osteocondritis. Tú presionas las costillas y ¡ay! Grita, ¿no? Entonces eso no es el corazón, pero tú no agarras el corazón, tú estás agarrando la costilla, los músculos. Si le duele ahí, entonces lo más probable es que sea de pared. Y en general en todo el abdomen y tórax hay dolores intra y hay dolores de pared. Eso, en los dolores de pared hay hernias, por ejemplo, también que pueden dar es buscar los puntos de hernia cuando hay dolores abdominales inexplicables. Entonces, por eso digo yo que el examen físico también para mí, personalmente, me sirve como ayuda diagnóstica. Si un paciente viene con dificultad respiratoria, se cansa, no puede dormir echado, tiene que dormir sentado, las piernas se le hinchan, me refiere el paciente, entonces yo pienso que esta es una insuficiencia cardíaca. Habrá tenido infartos, ya en el antecedente me va guiando, pero yo en el examen físico me interesará. ¿Tiene ingurgitación yugular cuando está en posición de 45 grados? ¿Tiene reflujo hepatoyugular? ¿Tiene ritmo de galope? ¿Tiene edema de miembros inferiores? Eso no, eso tiene que estar en la historia. Positivo o negativo. Porque si la historia clínica del paciente dice que tiene insuficiencia cardíaca, los síntomas, entonces en la historia tienes que poner ingurgitación yugular, positivo o negativo. Tienes que poner, si no tiene, también lo pones, porque el cuadro te obliga a decir, entonces, cuando viene otro médico, dice, tiene disnea, no puede dormir, entonces, ese parece un ICC, a ver, vamos a ver si lo ha examinado, a ver, fíjate si ha puesto inclusión yugular. Como no le encontró, no le puso nada el primer colega, pero sí la examinó. Y el siguiente que dice, no, no ha examinado. Entonces, ustedes tienen que colocar los síntomas, los signos que deberían encontrar que corroboran con el cuadro, colocarlos como afirmativo o negativo, porque se justifica. Pero si tienes un paciente con síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea, etc., y no le vas a poner tiene hongos o no tiene hongos, eso sí no es relevante, ¿no? Para el diagnóstico. Puedes poner en el examen físico, sí, pero te digo, no es relevante, pero sí es relevante que no pongas, por ejemplo, ingurgitación yugular, que tenga o no tenga. Edema de miembros inferiores, que en un paciente dice, no pones que tiene edema en miembros inferiores, o edema en la región sacra, que no pongas eso. Entonces hace dudar del examen físico del paciente y pone en duda el trabajo del médico, ¿no? Muy bien, me desvié mucho. Entonces, en este paciente, para nuestra patología regresando, es importante el examen de orina. En el examen de orina hay que hacer el cultivo adecuado. Ya les dije el cultivo
Y bueno, la radiografía es simple de tórax para ver si ha tenido antecedentes o no antecedentes, si hay calcificaciones, cavernas antiguas, bronquiectasias. Creo que la bronquiectasia más se ve en tomografía, no en radiografía simple. Ecografía del riñón para ver si está agrandado o no el riñón comparativamente, la urografía intravenosa y finalmente la biopsia. ¿Qué encontramos en el examen de orina? Esta famosa triada de Colombino. Esto no se pueden olvidar porque esto siempre paran preguntando en diferentes exámenes. Y también, ¿por qué? Porque necesitamos aprenderlo, pues, ¿no? Por eso pregunta. Orina ácida, orina piúrica, orina séptica. El pH de la orina normalmente pues está entre 6 a 8, ¿no? Pero en tuberculosis característicamente siempre está la orina ácida. Tiene orina piúrica, es decir, tiene leucociturias, leucocitos 50, 100 por campo, bastante leucocitos, a eso se refiere a orina piúrica. Y orina séptica se refiere a que los cultivos que le hacen todos son negativos, porque son cultivos para gérmenes comunes. Esa es la famosa triada de Colombino. Primera infección urinaria, triada de Colombino. Regresa para otro tratamiento, infección urinaria, triada de Colombino presente. Triada de tres triadas de Colombino. He revisado historias a veces y no se les ocurrió pedirle un cultivo Lowenstein, teniendo la triada de Colombino. Por eso ustedes ya no se les va a pasar eso, ¿no? Otra característica en el examen de orina es la hematuria, ¿no? Puede ser macroscópica o microscópica. Está indolora, presente en más del 90% de los casos. Es significativo. Siempre hay hematuria. La proteinuria se va a dar dependiendo, ¿no? La tuberculosis puede atacar directamente al pulmón generando las cavernas, la necrosis, la calcificación, como el calcio, y también puede generar problemas de indirectamente la amiloidosis, que es un depósito de proteínas que al final lleva a la insuficiencia renal al riñón, ¿no? Entonces, la proteinuria va a depender de si se afecta o no se afecta el glomérulo o los túbulos. Ahora yo les digo, ¿qué patología tiene más proteinuria? ¿A qué nivel se puede filtrar las proteínas? ¿En qué nivel se pierde más proteínas? Ah, quien nos va a ayudar es Alejandra. Alejandra, ¿dónde se puede perder mucha proteína en el riñón? ¿Qué parte del riñón? Túbulo contorneado proximal, doctor. Túbulo contorneado proximal. ¿Otra opinión? A ver, Yesenia. Se quedó dormida. Miren, en todos a nivel glomerular, los componentes, a nivel glomerular es donde se hace el filtrado, ¿no es cierto? Y las proteínas son inmensas, son grandes, no se filtran, son mínimas lo que pasa de proteínas. Si falla el glomérulo, ahí se pierde proteínas. Si falla el endotelio, se pierde buena cantidad de proteínas. Pero si fallan los podocitos, que es el plan B, digamos, por sus cargas negativas, sus patitas negativas, los podocitos evitan que se pierdan proteínas. Entonces, puede fallar el endotelio, hay proteinuria, de repente en rango nefrítico. Pero si fallan los podocitos, ya tenemos una proteinuria masiva, porque ese es el que detiene. Eso puede llegar a rango nefrótico. Entonces, cuando estudien así en la patología, acuérdense de los podocitos para ver cuál es rango nefrótico, nefrítico. Es una idea más o menos para tener en mente. Y el otro es cuando se afectan los túbulos, por los túbulos, al afectarse también puede haber proteinuria, pero es una proteinuria no de rango, pues, nefrótico, es mínimo, ¿no? Entonces, por eso es que aquí se puede ver la proteinuria dependiendo de qué órgano se afecta, ¿ya? Pero acuérdense ustedes que es a nivel glomerular donde se filtran las proteínas. Y hay patologías ¿no? Podocitarias. Este también es un problema que deben de ustedes aprender.
Por ejemplo, hoy día vi un paciente revisando historias para evaluarlo con sus compañeros. Vi un paciente que tenía un solo riñón. Viene por una diarrea, como 8 deposiciones, y hace creatinina de 1.8. Tenía en su basal 0.5, monorreno, tenía un solo riñón, y viene por diarrea, náuseas, no toma líquidos durante 24 horas, y de pronto su creatinina está en 1.8, y el siguiente 2. Y entonces qué raro que por una diarrea sencilla comienza a elevar creatinina hacia un AQ1 hasta AQ2, y disminuyó el flujo urinario. No le calcularon qué cantidad orinó. Solamente el paciente refería que no había orinado. Entonces, ¿qué pasó? Que este paciente que le estoy comentando solo tenía un solo riñón y por eso hizo la falla renal. Pero si tuviese los dos riñones, probablemente no hubiese hecho esa falla renal aguda. ¿Cuál es el mensaje? Que si un paciente tiene una tuberculosis renal que habitualmente es unilateral, entonces no te va a dar manifestaciones de creatinina alta porque tiene el otro riñón que está trabajando. El riñón enfermo trabaja un poco y el otro sí está trabajando. Entonces, no te va a dar manifestaciones de insuficiencia renal aguda o no va a elevar creatinina, urea, ¿no? No vas a encontrar eso, tal vez en las partes, en los momentos más finales, ¿no? Pero en el inicio del diagnóstico, que es lo que debemos hacer, diagnóstico oportuno, temprano, no vas a esperar que tenga creatinina alta, urea alta, que haga síndrome urémico. No lo vamos a encontrar. Es difícil. Así que hay que tener presente eso y hay que tener cuidado en los pacientes, por ejemplo, que tienen hidronefrosis de un solo riñón, hidronefrosis por cálculos, por tumores. eh, no te está fallando el riñón, de repente el riñón ya está en falla renal y tú no te das cuenta, porque el diagnóstico, el criterio de falla renal es que esté la creatinina alta, que esté la urea alta, que no orine, pero el otro riñón está satisfaciendo eso, esa demanda. Entonces, el riñoncito se va apagando y de pronto, oye, solamente tienes un riñón que está trabajando, el otro no tienes. Así que está por las puras, mejor hay que sacarlo, ¿no? Le hacen su estudio con gammagrafía, no tiene filtrado, no sirve, más está haciendo daño, infecciones a repetición. ¿Qué pasó? Que el otro riñón estaba trabajando y el riñón enfermo, obviamente, no te das cuenta porque el otro estaba trabajando. Entonces, esas consideraciones deben de tenerlo siempre. Los cultivos, ya les comenté, el cultivo de Lowenstein-Jensen es el ideal. Pedir siempre, bueno, en realidad nosotros no vamos a pedir hágale tal cultivo. Cuando pedimos un cultivo, pedimos cultivo para tuberculosis, así. O si es para gérmenes comunes, para gérmenes comunes. Cuando el interno me acuerdo que el laboratorio decía, ¿cultivo para qué? Decían, nos hacían cachita un poco, ¿no? ¿Cultivo para qué? Decían. A veces si no estábamos bien preparados, o te quedas, ¿no? Para gérmenes comunes. Ah, ya. En este caso, cultivo para tuberculosis. Y el tecnólogo sabe qué cultivo va a utilizar, pues basta que le digan más para tuberculosis. Como le decía, la afectación es unilateral, 75% habitualmente. En el proceso, en necrosis gaseosa, papilar, cavitación, presencia de detritus. El calcio no es la característica, ¿no? Se ve un riñón más grande, irregular. La otra ayuda es la urografía intravenosa, que hay diferentes formas de manifestación. Los radiólogos son especialistas en mirar, incluso ellos mismos ahora más ven tomografías más que radiografías, ¿no? Pero lo que se busca son calcificaciones y lo que describen, ¿no? Los cálices de aspecto apoliado, necrosis papilar, calcificaciones sobre todo. En general el clínico lo que ve son calcificaciones. Ya las especificaciones, eso las hace más el radiólogo, ¿no? Y aquí nos vamos al tratamiento.
Cuando el paciente le hacen sus análisis, su BK, y se manda a un cultivo. Miren, ¿ah? Cuando es respiratorio, lo que hacen es tomar la muestra, el BK sale positivo y paralelamente se manda al cultivo. ¿Por qué? Porque hay gran resistencia. Antiguamente pedían solamente el BK e iniciaban tratamiento, ahora no. Ahora se pide cultivo, tanto en el respiratorio como eh, en este caso renal, ¿no? Y eso gracias en realidad, bueno, es un problema de resistencia, ¿no? Las resistencias se han clasificado en dos, ¿ya? Hay los MDR que le llaman, MDR, en el cual la resistencia es a dos antibióticos, los de primera línea, la isoniazida y la rifampicina. Miren, el núcleo de tratamiento, en la primera línea, el que se da en todo el proceso, en los 2 primeros meses y en los 4 primeros meses, sin embargo, en el TMDR es resistente. Y pues esto se da básicamente porque los pacientes cuando han estado recibiendo el tratamiento han hecho abandono. Entonces abandono y no se les ubicaba, hay gente que vivían alquilados, etcétera, muchos problemas sociales. Entonces, y tampoco había un sistema que ubicara a los pacientes, ¿no? Que era un diseminador de tuberculosis. Entonces, para eso han ido mejorando los sistemas de captación de pacientes, búsqueda de contactos para evitar esto de la resistencia. Y es que estas drogas, como todo tóxico, genera problemas, genera náuseas, irritabilidad. Cuando ustedes en el momento roten o vean a los pacientes cuando están tomando, toman pastilla, una pastilla por pastilla. La pastilla se lo meten hasta la garganta para tomar una. Y la otra, y con náuseas, están 1 hora, 2 horas para tomar una pastilla por pastilla porque les genera una, aversión a la pastilla, ¿no? Y todos los días tienen que tomar, imagínense en ese proceso. Y si nadie le está viendo en su casa, le dan la medicina para la casa, no lo toman, lo dejan en la casa, llegan, la asistencia social visitaba las casas, se me acuerdo hace 20, 30 años, visitaban la casa y estaban las pastillas guardadas, no las tomaban. Entonces, por eso se utilizó el sistema de uso asistido del tratamiento de la TB, ¿no? O sea, que tiene que tomarlo en presencia de la enfermera, a cargo del programa de TB. Y eso ha disminuido, porque imagínense, si así en esas circunstancias tienen problemas para tomar, en la casa pues más fácil no lo toman, ¿no? Simplemente, o no tengo náuseas, no toman. Ese es el TBMDR, isoniazida rifampicina. Y el otro es el XDR, que además de ser resistente a la isoniazida rifampicina, también es resistente a las quinolonas, ¿no? A ver, a las quinolonas, como moxifloxacino, levofloxacino. También hay resistencia a algunos aminoglucósidos como la canamicina, micacina, capreomicina. Este es el XDR. Entonces, en estas circunstancias, comprenderán que el tratamiento para estos pacientes es mucho más largo y de mucho cuidado, con alto riesgo de mortalidad, ¿no? Porque quedan pocos antibióticos, ¿no? Claro que hay antibióticos nuevos que están apareciendo y que con eso se logra controlar. Y el otro esquema de tratamiento es ya para estos casos de XDR resistentes, es la cirugía también, ¿no? En algunos casos tienen que sacar, en el caso pulmonar, sacan un lóbulo, pues, ¿no? El lóbulo afectado que está para tratar de curar al paciente, ¿no? Una medida salvadora, porque si tiene tanta resistencia y ahí está localizado en un lóbulo, entonces mejor le sacan el lóbulo, no hacen el estudio
reunión clínica y hacen una lobectomía. Muy bien, este es el esquema entonces tratado para el tratamiento inicial de tuberculosis. Isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol o streptomicina. Antifímicos, ya le dije que fímico significa tuberculosis, ¿no? Inicialmente 2 meses todo y después completan 4 meses con isoniazida y rifampicina. Este es el esquema para tuberculosis sensible. El 2 significa 2 meses y el 4 significa 4 meses. El número 3, que está como potencia, se refiere a los días. Y en el caso de los pacientes TB, pacientes con TB sin infección de HIV, ese es el esquema, pero hay otro con esquema para pacientes con HIV, con infección por HIV. La primera fase dura 2 meses y la segunda fase 7 meses. Aquí aumenta, ¿no? 3 meses más. Muy bien, chicos. Se les envió el PPT para que estudien. No se olviden de esto. Recordar es volver a vivir. Tríade de colomino, orina ácida, orina piúrica, orina séptica. Hematuria. Vía de diseminación hematógena. No olvidarse esta palabrita de mástic. Distorsión de la arquitectura del riñón o riñón mástic. Es una degeneración masiva. He visto a veces preguntas donde ponen el mástic y nunca nos han dicho qué es mástic y es una distorsión de la arquitectura del riñón o una degeneración masiva. Acuérdense del riñón mástic. Acuérdense del medio de cultivo, Lowenstein-Jensen. Siempre vienen preguntas así. Y en TB urogenital hay que acordarse. Usualmente el diagnóstico es tardío. ¿Por qué? Porque no sospechamos, porque no tenemos porque teniendo la historia clínica, ahora tenemos historia clínica digital, claro, los de algunos centros, ¿no? Tienen la historia clínica digital y tienen las atenciones que han realizado en los últimos años y ustedes pueden ver ahí en ese, si el paciente no se recuerda o no sabe o da mal dato, ustedes pueden ver en la historia, o engañan también a los pacientes, y ustedes pueden ver en la historia clínica del paciente todas las atenciones que ha tenido, quién los ha visto, y si ha tenido infecciones urinarias repetidas, y pueden revisar los análisis de orina de esos pacientes, se puede, sino que hay que tener ganas, ¿no? Ganas, deseos de querer llegar al diagnóstico. Por eso ponen aquí falta de conciencia entre los médicos. Es una TB urogenital, es insidioso, progresivo, síntomas crónicos inespecíficos. El diagnóstico puede ser por sospecha, porque los síntomas son muy inespecíficos. Manifestaciones clínicas crípticas y variables. Pero esto es lo más frecuente, esto no se olviden de esto. Tríade colombina, hematuria, y la clínica particularmente es de irritativo, ¿no? El riñón no duele, duele ya cuando está ya malo, ya en mástic, pero inicialmente no, las manifestaciones son bajas. Muy bien, chicos, ahí quedamos. ¿Preguntas? No, doctor, gracias. Ya te envío entonces el PPT, ¿ya? Sí, Buenas me noches, Listo, parece bien. doctor, jóvenes. gracias. Buenas noches. Ya, Alejandra, ya. Gracias, doctor. Ya, ya, ya. Gracias, doctor. Y Yesenia, ¿dónde se habrá ido?